Buenas tardes, amigas y amigos, hermanas y hermanas del conversatorio, y amigos y amigas que se han acercado hoy a escuchar el tema, que es Enrique Dussel, pensador del siglo XXI, reflexión y desafíos de la liberación como camino y proceso. En principio, la idea fue Enrique Dussel, filósofo del siglo XXI. Ahí quedó pensador del siglo XXI. Se entendió que era mucho más abarcativo poner pensador, y me parece que fue muy bien, muy buena la idea, y bueno, quedó así. Enrique Dussel, pensador del siglo XXI, reflexión y desafíos de la liberación como camino y proceso. Haré una muy reducida presentación de quienes hoy exponen. Muy reducida, por cierto, no, bueno. Mariela Obando Gómez, guatemalteca, se ha desarrollado en las ciencias políticas, jurídicas y en la antropología social, vinculada a la filosofía de la liberación. Es coordinadora de AFIL Centroamérica. Claudia Andrea Gota es historiadora, educadora ambiental y militante por los derechos humanos. Se ha ocupado de rescatar la historicidad negada de los pueblos de la Via Yala, tal como lo propone la histórica de la liberación. Pertenece a AFIL, filial argentina. AFIL es Asociación de Filosofía y Liberación, para quienes no lo conocen. Enrique Antonio Díaz, estudiante avanzado de la carrera de profesorado y la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional de Jujuy. Investiga en la actualidad no solo temáticas concernientes a la filosofía latinoamericana, especialmente sobre filosofía de la liberación, la educación popular y los procesos de lectoescritura académica. Siendo diplomado universitario en filosofía de la liberación, actualmente es miembro del equipo de la coordinación de la Asociación de Filosofía de la Liberación filial argentina. Reside en Jujuy. Bueno, vamos a empezar escuchando a Mariela Obando. Mariela, adelante. Solo gracias, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Quiero poner aquí, pero no, dice que no tengo eh, no me han dado la anfitrionía para compartir pantalla. ¿Ven ahí toda la presentación? Sí, ahora está. Bueno, miren, para mí es un honor estar con ustedes. En realidad, vamos a hacer este intento de hacer un punteado, porque el tema es muy grande, pero en realidad al título, Enrique Dussel, pensador del siglo XXI, quiero comentarles que en realidad tenemos Dussel para largo, por eso le colocamos ese nombre, porque es una obra monumental, la del maestro. Son más de 60 años de trabajo, tiene un promedio de 70 obras en su página, que está accesible a todos, más de 700 artículos académicos en revistas, etcétera, y también tiene muchas obras y varios escritos que también están inéditos en su casa. Entonces es un gran pensador, que también me atrevo a volver a enunciar esta alegoría que hace Mario Rodríguez Cobos, también un mendocino filósofo, y le dice, y esta alegoría dice así: regresa al mundo peregrino con la frente y manos luminosas. Y eso para mí ha sido el maestro. Esta alegoría es importante porque nos muestra su vida y trayectoria, y él, como la filosofía de la liberación lo dice, prácticamente él estaba acompañando y dándole lectura a la realidad y traduciéndola
a todas sus producciones. O sea, no era una elucubración sentado en una torre de marfil en el último piso, sino era una obra acompañante de todos los procesos que ha pasado en la historia. Y se mantuvo humilde porque ustedes no dejarán mentir que en la academia, en la formalidad, muchos años no se aceptaba a la filosofía de la liberación, porque por toda esta intoxicación occidentalocéntrica que tenemos epistemológica, ¿verdad? Entonces, yo quiero yo quiero pasar a hacerme estas tres preguntas que me afligen en realidad por todos los acontecimientos que hemos estado viviendo. Entonces, como un proceso de autocrítica, eh, yo me hago estas preguntas. ¿Qué no estamos viendo? Porque miren, estos fascismos nos están permeando en toda América Latina, ¿verdad? Lo último fue ahora este domingo con Milei. ¿Qué tipo de subjetividad necesitamos realmente para trascender, ¿verdad? Para salir de esta modernidad, ¿verdad? Y la pregunta que amarra a estas dos es cómo salir de la lógica moderno-instrumental. Fíjense que eh, Juan Manuel Contreras Colín, un filósofo mexicano, tiene una forma de abordaje. Yo les quiero compartir esa forma de abordaje porque va muy de la mano con el sistema de pensamiento que quiero compartirles, nos deja el maestro Enrique Dussel. Dentro de la Asociación de Filosofía de la Liberación a nivel mundial, que somos una organización, todavía no hemos entrado a esa reflexión, a ese consenso, en si es una escuela de pensamiento, lo que deja el maestro, si es una metateoría, porque digamos hay muchas expresiones, ¿verdad? Que es una escuela de pensamiento, una metateoría o un sistema de pensamiento. Yo quiero proponer una escuela de pensamiento en base al sistema que él deja, pero integrada con el maestro Franz Hinkelhammer, el maestro Juan José Bautista Segales y el maestro Enrique Dussel, que formarían en términos y usando las categorías aún modernas, una escuela de pensamiento, ¿verdad? Se podría resemantizar, se podría dotar de contenido y sentido esta categoría, o se podría renombrar de manera diferente, pero por el momento como que esa es lo que yo estoy visibilizando, que el gran sistema de pensamiento que tiene el maestro puede trascender a una escuela de estos tres grandes maestros que ahora son ancestros. Lo que propone, digamos, el doctor Juan Manuel Contreras Colín es que a los autores y específicamente a Enrique Dussel, que nos deja un sistema de pensamiento, hay que aprenderlo a leer en tres momentos, ¿verdad? Metodológicamente yo se los voy a dar en orden, pero no necesariamente tienen que ir de una manera mecanicista, ¿no? Porque en la realidad es de otra forma. Pueden ir simbióticamente integrados, ¿verdad? O pendularmente. Hay que aprender a ver el pretexto, que es todo el contexto humano donde se desarrollan las personas pensantes, como es el maestro Enrique Dussel, digamos, todo su entorno familiar, comunitario, social, la religión que él tiene, todos sus vínculos, digamos, lo que hay que analizar a profundidad es el locus de enunciación, o sea, el lugar situado que el pensador está haciéndonos ver a través de lo que él escribe, porque está en un lugar y en una temporalidad, digamos, hay una realidad sociohistórica, cultural que tiene el maestro para entender la obra y no malinterpretarla, porque ni siquiera llegan críticos, yo les llamo criticones, porque no han leído la obra, no la han estudiado y nada más hacen irresponsablemente críticas a algo que desconocen, ¿verdad? Entonces hay que trabajar ese ámbito.
el texto en sí, ¿verdad? La obra y el contexto, ¿verdad? Lo que está pasando en el momento, vinculando lo local, lo regional, lo nacional y lo geopolítico, todo el sistema mundo. Miren la complejidad, en la complejidad. La segunda parte del título que nosotros colocamos, fíjense que puede sonar como que fuera aquí lo coloco otra vez, eh, tenemos que hacer un proceso reflexivo, no análisis, porque el análisis solo nos quedamos en la primer parte del método analítico del maestro, en la lectura del fenómeno, lo óptico, tenemos que trascender a lo ontológico, tenemos que ir a lo transontológico, es la esencia, por eso hacemos reflexión. Y los desafíos, miren todo lo que tenemos en América Latina, el lawfare, el avance de los neofascismos y cómo se va reposicionando. Entonces, camino y proceso podemos ver que son sinónimos, pero no. Fíjense que camino va orientado a vernos como seres humanos holísticos, integrales, porque tenemos que trabajar lo profundo de nosotros también. O sea, la creación de subjetividad es un proceso largo y es lo que no hemos realizado y es pendiente. Y proceso es un proceso eh, una consecución, ¿verdad? Una constancia, una rigurosidad, una disciplina en estar haciendo este ejercicio de formación. Luego, cuando se llega a un proceso de acumulación, ya se puede ir dando ese aporte en materia teórica, pero también se da un aporte en materia práctica en diferentes momentos. Entonces, por eso es muy importante, digamos, esto lo que se plantea, que es un proceso, no lo tenemos que ver así, porque fíjense que parte digamos, de la ganancia que tiene ahora toda la política imperial, que yo veo que es una segunda ola de la teoría Monroe. Si ustedes se dan cuenta, en el siglo XIX, en 1823, se pronuncia, digamos, esta doctrina para América Latina, pero se instituye en 1871. Miren cuántos años hay de diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una planificación, hay una estrategia, hay una táctica a largo plazo, hay un movimiento orgánico. Y así trabaja el imperio, así también trabaja China. China planifica de 50 hasta 100 años. Entonces, tenemos que ver esos desafíos porque también son fallas que ha tenido el progresismo, no mantenerse en un proceso, ¿verdad? Y esa subjetividad que está planteada para que esté en la transmodernidad, que es el sujeto colectivo popular, todavía no existe. Y tampoco existe el pueblo en tanto que pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver esto de los procesos. Fíjense que esto es complejísimo y tengo lamentablemente poco tiempo, pero es como yo estoy viendo en este momento el sistema de pensamiento del maestro, ustedes. Miren, yo no tengo la tecnología de ahorita esta famosa inteligencia artificial que coloca en tercera dimensión el genoma, ¿verdad? Miren ustedes este genoma, pero mire, y usemos nuestra creatividad y este otro sentido descolonial que, digamos, va desconstruyendo a Hegel, que es solo la razón y solo la vista. Usemos esa creatividad de nuestros sentidos internos e imaginemos este genoma dando vueltas y en multiplicidad de dimensiones. Miren lo complejo que dejó elaborado el maestro Enrique Dussel en estos 60 años de producción. Él planteaba y decía, los escritores y los pensadores no tenemos rupturas, sino tenemos retroalimentaciones. Y él planteaba que en el caso de él tenía retroalimentaciones en cada etapa, porque él era una persona militante que daba lectura y escribía en base a los acontecimientos que estaban pasando en su momento, ¿verdad? Y la primera etapa del maestro, él como hace esas preguntas existenciales, ¿quién soy? Y qué es el ser latinoamericano, porque desde que él parte de, digamos, de su ciudad natal,
ya con su grado académico de licenciatura, y él lo dice, ¿verdad? Una licenciatura eminentemente helenista, ¿verdad? Eurocéntrica. Él no conocía el mundo y se va en barco en esos años, y va viendo África, antes del Brasil, ¿verdad? Toda esa descendencia afrodescendiente, y luego pasa por África, va viendo la cultura árabe, y él se va preguntando quién es el ser latinoamericano es en ese momento. Y esa primera etapa es la etapa del humanismo, porque él, sus obras es el humanismo semita, el humanismo helénico. Y luego él trasciende a una etapa heideggeriana, ¿verdad? Que es el que escribe la primera filosofía de la liberación en los años 70. Y él dice, yo sé que Heidegger, él estaba todavía en la crítica de derecha, pero crítica de derecha, él dice, de Heidegger, que estaba en esa totalidad, haciéndole crítica a esa ontología de la totalidad, imagínense. Y da un pequeño saltito con el apoyo de la lectura que se le plantea con Levinas, y ahí empieza a agregar esas categorías de exterioridad. Pero mire, para entender esas obras del maestro, y las tenemos a disposición en esa página de enriquedussel.com, ahí están todas sus obras. eh, Hay que leer y profundizar a Heidegger y a Levinas, y luego se va a ir comprendiendo al maestro. Esa fue la etapa. La segunda etapa del maestro es la etapa prácticamente cuando él ya está en el exilio en México, y ahí era la época detonante de toda esta crítica marxista que había por la Guerra Fría. Entonces él empieza a hacer una profundización, imagínense ustedes, 10 años de profundizar a Marx. Y ahí salen estas obras de Marx, ¿verdad? Como la producción teórica de Marx. En esta obra, pues él empieza a hacer desde los Grundrisse, ¿verdad? Su análisis. Está el último Marx, ¿verdad? Que él analiza la etapa de Marx de 1863 a 1882. Está un Marx desconocido, hacia un Marx desconocido, también dicen otras ediciones, que es sobre el 61 y 69 del maestro. Y están las metáforas teológicas de Marx, esas grandes obras. Allí él empieza a tener la noción del principio, del primer principio del maestro, que es el principio material de la vida. Aquí podemos ver nosotros, que yo tengo aquí apuntado los principios, ¿verdad? Que tiene todo el sistema de pensamiento, pero en esos 10 años de profundizar a ese Marx, él empieza a ver cómo Marx tiene, digamos, esta genealogía semita, la corporalidad, ¿verdad? Nuestra corporalidad viviente. Pero miren cómo empieza desde acá, miren la flechita, aquí lo último del genoma, aquí trata a la vida como viviente. Miren, en esos años que estudia los 10 años de Marx. Su última obra, miremos aquí mi flecha, que estoy aquí cerca donde están los campos, aquí él realiza la estética. Es la última obra que deja, y todavía deja recomendado. Dice, mis discípulos tendrán que hacer, o los que quieran, la mística. Dejo ya la mística, pero la estética es un paso para la mística, pero eh, en la estética ya tiene un giro. Es como la otra dimensión del genoma que regresa, que tiene el retorno, porque ya es una vida desde la esis, ¿verdad? Y luego la poesis, la producción, pero desde la esis es la crítica de la estética de Hegel, pero imagínense desde la vida toda, desde la vida toda, desde la vida de la madre tierra, de los minerales, de todos los animales, de los vegetales, toda esa vida de todo lo sintiente. Miren cómo da ese giro, pero son como 50 años ustedes. Miren cómo pasa ese otro giro a esa otra dimensión, que es un sistema de la complejidad. Decía alguien, un maestro querido también que se fue este año de aquí de Guatemala, Hugo López, el doctor Hugo López, decía, Héctor Morín no es el creador del pensamiento complejo, decía el maestro, es Marx y es el Enrique Dussel.
los creadores del pensamiento complejo. Miren la complejidad, cómo desde el principio material de la vida que saca de esos 10 años de estudios de Marx, que es el fundamento de la ética, cómo va hasta su última obra a generar la complejidad de la vida desde lo sintiente. O sea, todo, ahí entra todo lo cuántico y lo neurocientífico, y es una cosa impresionante, y tenemos un gran desafío todavía. Entonces, ahí me quedo con esa etapa. Y aquí viene la propuesta que yo tengo y la preocupación del desarrollo de la ética del 98 que él escribe y que ahora ya es un clásico de 25 años. Entonces, ahí vamos a ir trabajando en base a los desafíos. Pero lo que yo les quiero plantear ya con este esquemita, en este pequeño esquema que no alcanza, digamos, a expresar, pero por lo menos nos podemos dar una idea. Él, ya después de los 10 años del diálogo ¿cómo se llama? Con Marx, él dice, cuando escribe su ética, porque la ética, el manuscrito lo completan en el 95 y lo publican en el 98, es de 700 y pico de páginas ustedes. Y él dice, fíjense que hasta ahorita, después, imagínense, hasta ahorita me siento preparado para trabajar Marx después, ¿ya? ¿Entienden? Y él ya había entrado desde el 89 a un diálogo de otros 10 años con Karl Otto Appel, Entonces allí le sirve, digamos, en este giro para fundamentar formalmente con el neocantismo que trae Appel, fundamentar el principio formal y de consenso. Entonces, aquí podemos ver que los giros que tiene este sistema, que no necesariamente se tienen que dar en orden, porque la realidad es diversa, pero yo lo estoy hablando así para que sea pedagógicamente. El giro hermenéutico es el primero, ¿verdad? Es cuando Dussel en sus obras, por ejemplo, la obra monumental de 1492, ¿verdad? Es la otra historia, es una historia descolonial, ¿verdad? El giro hermenéutico es una forma interpretativa ya situándonos con nuestro locus de enunciación como sur global, ¿verdad? Luego imaginemos, pasamos al giro lingüístico, que es esta resemantización, porque aún estamos en la modernidad de las categorías. Y el pragmático es esa arquitectónica que se les dota de contenido y sentido, ¿verdad? Y se va a la formalidad, ¿verdad? Porque hay que, con esta lucha epistemológica de ideas, hay que formalizar, digamos, ya con esa fundamentación que se necesita. Y por último está el giro descolonial, ¿verdad? Que es todo esto de ir viendo, no me da tiempo para abordar lo que es el sistema civilizatorio de la modernidad, pero es de construir toda la modernidad y como por ejemplo el dualismo ontológico, ¿verdad? Todo lo que se genera desde Descartes y se convierte en un dualismo ontológico, que es lo que nos está afectando y lo que nos permite el que no estemos viendo. Pero yo me paso hasta acá, que va a ser lo que tenemos que trabajar y el desafío para nosotros, que es el principio esperanza y teoría del fetichismo, ya como escuela que les dejo yo, que es como que un apoyo a estos giros para trascender. Este sistema de pensamiento da todos estos giros a través del método analéctico, ¿verdad? Que es el mismo método de Marx. Dussel tuvo la capacidad en esos estudios que realizó con Marx de construir, digamos, la dialéctica hegeliana, que él dijo, Marx tiene que poner de pie a Hegel, ¿verdad? Porque Hegel estaba de cabeza. Entonces la dialéctica de Marx es la anadialéctica de Dussel, pues es una trascendencia que pasa de lo óntico a lo ontológico, a lo transontológico, que son los modelos ideales, ¿verdad? De la teoría del aparecer de los fenómenos, pasa a la teoría de la doctrina del concepto y a los modelos ideales, que ahí le tenemos que apuntar, ¿verdad? Esos grandes mitos civilizatorios que nos van a dar los elementos y las rupturas para ir generando ahí esa destrucción de la lógica moderna occidental, que era la tercera pregunta. Es tan complejo el sistema
que dentro de todos estos giros también se van manejando los campos, ¿verdad? Porque no es como el marxismo ortodoxo que tenía, digamos, la primera instancia, la última instancia, la estructura y la superestructura, no. Son campos que van dando en espiral, que son determinaciones determinadas, determinantes, que son infinitos. Y aquí podemos nosotros trabajar si alguien es artista, puede empezar a crear un campo desde la estética o la área que quiera trabajar, porque está el campo político que determina el estético, que determina el económico, que determina al antropológico, ¿verdad? Al sociológico. O sea, hay infinidad de campos que son indeterminados, determinados, determinantes. Entonces, por eso va así la espiral, sube y va generando y los principios, que son los grandes pilares que saca, por ejemplo, de su primera etapa, el principio material de la vida toda, el principio formal, sale ahí con esta diálogo que hace con Carl Otto Apel, el principio formal y el de factibilidad, ¿verdad? Entonces, y las constelaciones son los momentos en que estamos en un sistema vigente, luego le tenemos que hacer la crítica al estado vigente y luego pasar al momento creativo, ¿verdad? No se pueden dar necesariamente en orden, ¿verdad? Porque la realidad desborda a veces la explicación de las palabras, sino que hay una especie de combinación y simbiosis que se da para avanzar. Y aquí, en esta parte última de la gráfica, el principio esperanza y teoría del fetichismo, es algo que queda como desafío y lo vamos a ver ahorita en esta tercera diapositiva. Queda pendiente aquí en la ética de la liberación, en la edad de la globalización y de la exclusión. Les voy a leer yo brevemente aquí lo que dice en la ética, en las palabras preliminares. Dice, los temas que trataremos son de tales dimensiones que solo intentaremos en esta obra situar indicativamente las cuestiones dentro de una arquitectónica categorial que se desarrolla como un proceso ético, a partir de la realidad de un sistema mundial de globalización excluyente, lo que nos exige acceder de manera crítica al pensamiento de numerosos autores contemporáneos, los más revelantes para nuestro argumento, dejando para obras futuras, imagínense el desafío que tenemos, tanto los problemas de fundamentación de los principios como el tratamiento en concreto de los más críticos frentes de liberación, de la lucha y el reconocimiento de sujetos históricos, sociohistóricos emergentes dentro de la sociedad en cada país y dentro del horizonte planetario. Imagínense ese gran desafío que queda, digamos, en esta ética del discurso, perdón, en la ética de la liberación, perdí ahorita perdonen, perdí la presentación. En esta ética, en su parte, como es una obra de 70 páginas, ¿verdad? Que es la clásica, en la primera parte, él toca esa arquitectónica, cómo él redefine y define estas categorías, pero en la segunda parte queda desarrollar esa fundamentación que tenemos. Bueno, ¿cómo vamos a entrar ya a las coyunturas y puntualmente a las grandes inquietudes que yo tengo? Lo decía el maestro Juan José Bautista Segales, que él desarrolla, porque en la ética, si ustedes van a ese libro, el último tema es el principio de liberación, que quedó presupuesto, simplemente nada más. El maestro Juan José lo desarrolla, pero quedó inédito, ustedes. Está inédito. Entonces nosotros tenemos ese otro desafío. ¿Por qué tenemos que fundamentar? Porque él agarra ahí la teoría del fetichismo que desarrolla, Dussel hace una interpretación de la teoría del fetichismo de Marx, pero la desarrolla con más claridad para ver lo que no estamos viendo, o sea, el fetiche, Franz Hinkelhammer. Y por eso es la combinación de la escuela. ¿Por qué no estamos viendo, por ejemplo, que los fascismos nunca dejaron de existir de los años 80? Que la Escuela de las Américas estuvo vigente.
que los militares orgánicamente bajaron perfil, pero siempre han estado organizados. Y eso lo demuestra ahora, ahora. Entonces, eso es lo que nosotros no le dimos lectura. ¿Por qué el fracaso no es hacer de menos las luchas, las muertes y todo que se generó en el siglo XX? Pero como decía el maestro Juan José, ¿por qué se fracasó en el siglo XX? ¿Por qué el capitalismo sigue vigente? Y Dussel da ese giro, imagínense, con Carl Otto Apple en ese diálogo, él se da cuenta que no era suficiente. Por eso, hasta llegar a los fundamentos, no era suficiente hacerle una crítica al capitalismo, sino que a la modernidad. Y ahí ya hay un giro interesante porque el proceso sociohistórico cultural está quedando intacto. El capitalismo sigue con grandes y mayores desigualdades, no se ha logrado hacer nada desde los gobiernos progresistas porque no hay una crítica a los procesos de la modernidad. Revisemos si queda pendiente hacer una revisión del neoliberalismo. El neoliberalismo económicamente no funcionó, pero como sistema de reconstitución civilizatoria a estilo fascista del liberalismo, sigue vigente porque no se revisó la raíz sociohistórica y cultural que esto plantea, como una lógica, como una ontología de la dominación, esa naturalización que se tiene. Entonces, yo dejo ahí, no sé si me hacen falta más minutos para seguir abordando o cómo estoy del tiempo o lo dejamos para la discusión, no sé cómo estamos, querida Silvia. Perdón, no, de tiempo estás bien y creo que incluso un poquito pasadita, pero no importa, fue muy interesante. Buenísimo. Entonces ahí Fue muy estoy yo interesante y para ya las en el preguntas. diálogo. Además, yo les comento que, digamos, nosotros tenemos normalmente 2 horas para el conversatorio, pero hay una buena audiencia, somos llegando a casi 30 personas. Si se mantienen, podemos extender un poquito más porque esto es muy complejo, y nos van a quedar muchos temas. Bueno, le pido a Enrique Díaz, Henry, que haga su presentación. Adelante, Henry. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los presentes, a quienes pudieron dedicar un tiempito para poder ingresar a este conversatorio y poder debatir, ¿no? Más que nada, debatir sobre el filósofo tan importante que nos ha dejado en este último tiempo, que es Enrique Dussel, ¿no? Eh, Bien, cuando Eduardo nos había invitado a Mariela, Claudia y a mí a este espacio, la verdad que empecé como a pensar, ¿no? Presentar, digamos, sobre este pensador que por otro lado tiene tantas cosas que decir, ¿no? Como decía Mariela. Yo creo que incluso son pocas las personas que se animan a leer toda su obra por completo, en el sentido de que es tan vasta, tan profunda, ¿no? Que necesita tantas horas de estudio, de reflexión, ¿no? Eh, es difícil, la verdad, poder eh, enfocarse en un pensador tan amplio en solo 15 o 20 minutos. Así que bueno, eh, por ahí para no irme mucho con el tiempo, escribí unos párrafos un poco abordando algunas ideas generales y sobre todo presentando quizás de manera un poco introductoria para quienes no lo han llegado a conocer al maestro Enrique Dussel y a su obra, algunos puntos, ¿no? interesantes de su obra, algunas categorías sobre todo. Eh, Voy a comenzar entonces con la lectura de estos párrafos, ¿no? No podemos negar
que desde finales del periodo feudal se produjo un movimiento gradual de expansión territorial que llevó como consecuencia la conformación, consolidación de un sistema mundo donde Europa se posicionó como el centro de poder político, económico, social e incluso religioso. Este escenario conllevó, por otro lado, a la marginación de toda extensión territorial conocida o descubierta de manera posterior. De esta forma, la periferia, como una suerte de percepción de idealismo subjetivo berkeliano, necesitó prácticamente como una condición sine qua non a esa Europa centralizada para ser reconocida como existente. Es a partir de este punto que Latinoamérica siempre se encontró en un escalón inferior en la escala jerárquica ontológica moderna. En este sentido, no es extraño entonces encontrarnos con una percepción inferiorizante de la filosofía latinoamericana por parte de muchos filósofos europeos e incluso algunos latinoamericanos, olvidando incluso ellos, podríamos decir con cierta conveniencia, que el nacimiento tradicional de la filosofía griega no es parte del mundo occidental. Ahora bien, esta postura donde la filosofía latinoamericana es inferior, bien la podemos visualizar al momento que la misma usualmente es caracterizada de pensamiento, no dejando de ser un intento de restarle valor y autenticidad. Sin embargo, como muchos ya conocemos, esta pregunta sobre si existe una filosofía latinoamericana o no, todas las consecuencias mediatas e inmediatas de dicho interrogante son comunes e incluso podríamos asumir que reiterativas en variados autores. Más allá de dicho debate, lo podamos ver, disculpen, voy a apagar la cámara. Esta postura entonces, donde la filosofía latinoamericana es inferior, bien la podemos visualizar al momento en que la misma usualmente es caracterizada de pensamiento, ¿no? En la filosofía europea, el pensamiento latinoamericano, no dejando de ser en realidad este un intento de restarle valor y autenticidad. Sin embargo, como muchos ya conocemos esta pregunta sobre si existe una filosofía latinoamericana o no, cuáles serían todas las consecuencias mediatas e inmediatas de dicho interrogante, las mismas se abordan incluso a partir de un debate bastante conocido que se produce en los años 70, a partir de la obra del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, titulada ¿Existe una filosofía de nuestra América?, de 1968, y que encuentra cierto eco de respuesta un año después, en 1969, por parte del filósofo mexicano Leopoldo Sea, titulada La filosofía americana como filosofía sin más. Esta permite este debate variadas respuestas como resultado incluso de una reflexión crítica personal, siendo esta pregunta sobre si existe una filosofía latinoamericana incluso una pregunta de carácter propedéutico que debemos respondernos al momento de empezar a leer sobre los filósofos de nuestro continente. En este punto no faltará quien opine que la filosofía latinoamericana en una continuidad, es una continuidad de la filosofía europea.
Dirán que es un pensamiento imitativo, carente de originalidad, o que precisa del sistema categorial europeo para poder desarrollarse. Sin embargo, lo cierto es que el pueblo, nuestros pueblos, son los que reclaman para sí una filosofía. Frente a la postura hegeliana, que define a América como un país del porvenir para Europa, es preciso que entendamos que para nosotros América es un continente de posibilidades. Posibilidades establecidas a partir de un abanico de realidades concretas que al captarlas nos permiten filosofar desde numerosas perspectivas que nos permitan transformar esas realidades. Pues como dice un adagio de un profesor conocido, cualquiera puede filosofar, pero no todos se animan a hacerlo. Uno de los latinoamericanos que se animó a ver la realidad circundante y se animó a buscar caminos de transformación fue justamente el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel. El maestro que hace poco tiempo nos ha dejado físicamente, siempre ha mostrado y ha sido él el ejemplo más claro que la filosofía lejos está de ser una actividad de escritorio, una actividad de observación académica a la usanza quizás de aquellos antaños filósofos griegos. La filosofía es un camino de transformación en sí misma y por ello necesita de un compromiso personal que esté ligado no solo a la experiencia vivencial subjetiva, sino a la experiencia vivencial de la comunidad. Enrique Dussel es el filósofo que desplazará de cierta forma aquel único origen de la filosofía, que si bien era adjetivada de universal, lejos estaba de serlo, teniendo en cuenta que la misma sólo consideraba como hitos históricos y filosóficos aquellos vinculados a Grecia y a la Europa occidental. La teoría sobre los núcleos problemáticos universales planteadas por el maestro serán aquel reconocimiento de la periferia, donde los pueblos que la formaban, indiferentemente de no haber tenido contacto con Grecia, llegaban a cierta madurez de pensamiento que permitía el planteamiento de ciertas preguntas por medio de las cuales se accedían al abordaje de ciertas disciplinas filosóficas, tales como la ética, la antropología, la metafísica e incluso otras como la teología y la escatología. Enrique Dussel es el filósofo del método anadialéctico, aquel método que fue perfeccionado a partir de los aportes de la analogía de Scannone y que Enrique Dussel perfeccionará más adelante, cerca de los años 80, luego de hacer un estudio profundo y una lectura de las obras de Karl Marx. Método que muestra que la perpetuidad de la totalidad siempre tiene una constante vocación al fracaso. Método que se muestra como posibilidad de apertura, como desfechización de la totalidad, como posibilidad de trascendencia. Método que se muestra como un camino crítico, subversivo, un camino de tránsito hacia lo nuevo, hacia la exterioridad, donde la trascendentalidad interior
me permite, como sujeto histórico, reconocer a ese otro que está invisibilizado. Enrique Dussel es el filósofo del diálogo argumentativo simétrico. Esta simetría que el autor logra establecer posterior a un diálogo que él mantiene con el filósofo Otto Appel, donde solo es posible gracias a un elemento en común que ambos filósofos tienen como cimiento de sus respectivas éticas, pues más allá de cualquier tipo de interés institucional y político presentado por las realidades latinoamericanas concretas, el interés último es el otro. En este punto, la ética de la liberación planteada por el maestro no se presenta como una teoría rígida que no permite cambios posibles. Al contrario, la misma va a ir incorporando elementos parciales de la ética del discurso de Appel. Así, mientras que la ética de la liberación va a ir enriqueciéndose en su abordaje teórico gracias a la ética del discurso de Appel, esta última, con el tiempo, irá asumiendo de manera inconsciente el lugar de una ética conservadora que ha perdido su criticidad. De esta forma, la ética del discurso, aquella ética fruto del pensamiento europeo, terminará estableciéndose como funcional a la ética de la liberación, siendo de esta forma la ausencia de la simetría la que determinará la existencia de un discurso dominante que debe ser combatido frente a la posibilidad de un discurso que puede establecerse entre los mismos oprimidos, explotados o excluidos. Enrique Dussel es el filósofo de la metafísica ética, donde nos encontramos sin dudas con una clara ruptura con la ontología clásica europea. La filosofía de la liberación ya no busca un ser abstracto, la misma parte de un ser concreto, y va hacia un ser concreto, el ser latinoamericano, un ser con rostro. Sin embargo, el sistema mundo moderno, frente a la realidad concreta, de ese ser periférico y oprimido, no ha dejado de impulsar constantemente a un cierre de carácter solipsista, buscando quizás un cierto grado de perpetuidad y que reconocía a un individuo desde una construcción negativa, desde lo que no es. Este cierre, en palabras del mismo Enrique Dussel, no deja de ser un límite ontológico del mundo, es el que luego el maestro denominará bajo la categoría de totalidad. Ahora bien, como establece la filosofía de la liberación, esta categoría no es inmutable. La misma, por un proceso de desfetichización, permite una posibilidad de apertura, mejor dicho, una posibilidad de trascendencia que involucra al otro, que se encuentra en la exterioridad de esa totalidad. Esta penúltima, la de exterioridad, no deja de ser una categoría crítica, una categoría subversiva, que presenta justamente la posibilidad de transformación, impulsando la corporalidad de un ser histórico, pero sobre todo un ser viviente.
La obra del maestro Dussel, ciertamente, a pesar de su partida, no ha conocido aún el sonido del botón de apagado de la imprenta. Y aún hoy, la producción en torno al pensador argentino-mexicano es abundante. Historia, estética, economía, política, metafísica, ética, antropología. No hubo con seguridad ninguna disciplina filosófica que no haya abordado en el desarrollo de la filosofía de la liberación. Y este sistema que ha logrado consolidar ha permitido y permitirá sin dudas que siga enriqueciendo variados espacios formativos, sin peligro de llegar a un punto limitante de agote. Enrique Pichon Rivière decía que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Desconozco si el maestro Enrique Dussel llegó a escuchar esta última frase citada. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, seguramente hubiera estado de acuerdo. El maestro gestó con su vida misma un proyecto colectivo transformador, esperanzador, como lo es la filosofía de la liberación. Filosofía, más allá de estudiarla, demanda en sí misma coherencia de praxis. La filosofía de la liberación es más que un legado, es una responsabilidad de todo latinoamericano auténtico que debería reconocerse en el otro, luchar incansablemente por la dignidad de todo un pueblo, de aquel pueblo del que es parte. Con todo este recorrido, sin duda, el maestro Enrique Dussel no es un pensador del siglo XXI, es el pensador del siglo XXI. Bueno, vamos a escuchar ahora a Claudia Andrea Gota. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es para mí un gusto. Quiero agradecer al Conversatorio América Viayala nuevamente este convite. Es un honor además compartir con Mariela y Enrique este espacio, compañeros de sueños, utopías y también esta responsabilidad que, como bien formuló recién Enrique, es el legado de nuestro maestro. En estos días, luego de que su cuerpo partiese hacia otra dimensión, hacia el mundo de los ancestros, de nuestros sabias y sabios maestros que abandonaron la habitabilidad del Caipacha, hemos escuchado a tantísimos y tantísimas colegas reconocer en Enrique Dussel a un maestro. Sin lugar a dudas, Dussel fue un pensador que produjo teorías diversas, pero que todas ellas, como también ya lo dijeron quienes me antecedieron, estuvo acompañado de una coherente praxis liberadora en compromiso con todos los pueblos olvidados del mundo. No es un mero intelectual, reproductor de teorías de moda o acompañando a ciertas líneas teóricas. Es, como dijo recién contundentemente Enrique, el pensador de nuestro tiempo. Pero sin dudas también el estar aquí ahora participando de esta conversa adquiere para mí y para muchos y muchas de los que estamos aquí una dimensión diferente después de lo acontecido en mi matria, la Argentina, el domingo pasado. No está de más decir que tuve que repensar lo que iba a plantear en este espacio luego de lo nefasto del panorama tan aciago que se tiñe sobre el suelo de mi matria.
El maestro Dussel, como nos gusta llamarle, nos enseñó muchísimas cosas, siempre todas ellas en disposición a la vida, a esa pulsión de vida de la que tanto nos habló. Nos enseñó a pensar con dignidad y a trazar un camino signado por la espiritualidad y la esperanza. Nos enseñó también a ir a contracorriente de lo consabido, lo impuesto, lo hegemónico. Nos enseñó también, como lo habíamos hablado el otro día con Eduardo, que nada nos es ajeno cuando le duele a los otros y a las otras. Nos enseñó a pensar desde aquí, desde cada uno de nuestros lugares, desde el sur global, desde la periferia, desde los intersticios, desde las grietas donde esos otros negados, esas otras negadas, son víctimas, son los nadies. Y entonces es legítimo preguntarnos, ¿qué implica hoy pensar desde este presente tan doloroso por lo que estamos atravesando al maestro Dussel? Dussel, como bien lo explicó Mariela, logró formular un método para introducir la filosofía en todo lo que vivimos. Desde ese lugar es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad, como bien decía Henry, conformarnos en verdaderas comunidades amáuticas de pensamiento, pero también del hacer. Es para nosotros central significar y dignificar la vida desde la praxis de liberación que también tejió en su pensar el maestro Dussel. Ahora bien, yo no soy filósofa, soy historiadora, como bien dijeron, educadora ambiental y por sobre todas cosas militante por los derechos humanos, militante por la vida, por todas las vidas. Desde el lugar de historiadora rescato este decir de Enrique Dussel cuando dijo: desde el otro, como nulo, es como surge la historia de lo nuevo. Su obra, El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad, nos mostró en esa coyuntura signada por el acontecimiento del 5º centenario, cómo ese año de 1492 se constituyó en el inicio de la modernidad eurocentrada. A la vez, de un modo lúcido y contundente, nos indicaba cómo ese mito de la modernidad gestaba una inversión, una gigantesca inversión en la cual y a través de la cual las víctimas inocentes de nuestra Abya Yala se transformaban en culpables y el victimario, el invasor, los invasores, esos sucios rubios del Renacimiento, como me gusta llamarles, pasaron a ser considerados inocentes. La historia, que sigue siendo hegemónica como relato, nace así. Porque si bien hay muchas Europas, desde el centro de ese viejo mundo comenzó a diseñarse, a contarse una historia con pretensiones de universalidad. Europa se autoposicionaba a fines del siglo XV mundo, como ya lo señaló muy bien Henry, y delimitó al resto de la vida humana planetaria meramente como periferia. Comenzó así el relato de una historia atlántica que acompañó y legitimó el mayor genocidio de nuestra historia, como un proyecto, como un programa que, al igual que nuestra última y más sangrienta dictadura, tenía un componente militar y religioso como programa político. Ante ese proceso, el otro gran aporte de
el maestro Dussel fue la idea de justicia. El maestro definió con toda contundencia este proceso como injusto, posicionándose desde el lado de la víctima, posibilitándonos de ese modo una nueva inversión, ahora del proceso histórico tal como se lo había contado, para poder reconstruir desde esos otros, desde esos seres de la nada, desde esas víctimas, ese ser desde y a partir de la exterioridad, para poder no solo contar las historias negadas, sino con una clara implicancia ético-política que interpela lo educativo, lo jurídico, y poder entonces reconocernos y aprender de esas cosmovisiones otras, en tanto cosmopolíticas o cosmocracias. Como docentes debemos tener en claro esto: la pedagógica dusseliana se desprende de la ética. Debemos revisar entonces todas las historias negadas desde el lugar de las víctimas. Esa es la interpelación ética que se nos hizo y se nos hace. Desmontar la totalidad impuesta en tanto todos somos víctimas, desde y a partir de la exterioridad instaurada por las relaciones de dominación inauguradas allá a fines del siglo XV. Así surgen entonces las lógicas de la totalidad como lógicas de la colonialidad, allá desde 1492 en adelante, de la que tanto nos han hablado Lander, Grofogel, pero por supuesto el mismo Dussel. La pregunta que sentí cuando leí la obra de Dussel, tardíamente, yo no la leí hasta entonces, la pregunta que sentí que me hacía el maestro era el para qué enseñábamos historia si seguíamos reproduciendo la lógica del sistema, si no enfatizábamos ese hito inaugural de muerte y saqueo, no podíamos entonces reconocer, desmontar y también evitar esto que continuaba y evitar que continuase. Que la colonialidad solamente iba cambiando de ropajes y seguía gozando de muy buena salud. El colonialismo, la colonialidad, el colonialismo como hecho histórico, muchos lo ven como interrumpido en los procesos emancipatorios, en las independencias. El colonialismo tampoco terminó allí, pero la colonialidad tiene otras dimensiones, ¿no? Entonces debíamos revisarlo todo, porque si no, no teníamos nada para enseñar. Porque además de desmontar lo injusto como relato de la historia y como presente, debíamos llegar a algo más frente a nuestros jóvenes. Estos jóvenes que hoy tanto necesitamos y nos preocupan frente al escenario cooptado por el neofascismo que involucra a gran parte de la juventud de nuestra patria. ¿Cómo hacerle visualizar a nuestros jóvenes estudiantes, pero también a auditorios, a escuchas que venían de diferentes lugares, que la continuidad de la historia atlántica en la historia nacional argentina quedaba subsumida nuevamente en el relato porteño? Y entonces, en gran parte de la historia pretendidamente nacional, Buenos Aires se alzaba como una nueva totalidad. Todas esas cosas comenzaron a hacer preguntas en mí y concretamente en el quehacer a partir de conocer, leer al maestro Dussel.
Hoy, por ejemplo, se nos propone volver al Verdi en la Argentina. Se nos presenta un programa político ligado a un proyecto liberal nuevamente moderno, basado en su totalidad en la continuidad del saqueo, la usurpación de territorios, el extractivismo a ultranza y la negación de casi todos los derechos conseguidos y aún de los por conseguir ni que hablar, generando un nuevo proyecto injusto con más y nuevas víctimas. Ese proyecto político sin duda está ligado a un proyecto pedagógico del cual todavía no conocemos todas las aristas, pero lo estamos oliendo, que lo va a sostener y frente al cual nosotros debemos resistir y enfrentarlo desde esa ontología historizada que el maestro Dussel sitúa a partir de 1492 en una praxis fecunda, en mi caso, ya no solo en las aulas, sino en la praxis militante en el campo de los derechos humanos. Nuestros pueblos ancestrales y su historicidad son un punto de partida para poder repensar el nosotros que somos desde nuestras propias heridas coloniales, para poder dejar de ser, como muchas veces nos dijo, hijos de la nada, desde ese vacío existencial ante el no reconocimiento de lo sufrido en términos éticos, desde el inicio de la invasión hasta estos tiempos aciagos del presente que vivimos. Desde nuestras heridas, desde nuestras dolientes heridas, debemos retomar al maestro para diseñar desde la afirmación de la exterioridad del otro, de su vida, de su ser, de sus racionalidades otras y también de todos sus derechos negados, muchos futuros posibles. ¿Cómo construir nuestras subjetividades comunitarias en este escenario? ¿Qué debemos enseñar? ¿Tenemos algo para enseñar? Dussel nos da tanto para enseñar. Otra política, otra estética, otra histórica. Como decían tantísimos colegas en repetidas situaciones, el maestro Dussel nos abrió el boquete. Hay una misión que cumplir y jamás traicionar nuestra convicción en los postulados éticos legados por el maestro, que son hoy, como bien dijo Henry, nuestra responsabilidad. En nuestra matria se vienen días duros, pero tras y sobre ellos tengo la ferviente convicción que construiremos jornadas memorables. Me permito leer las palabras del poeta amigo, La mañana insumisa. Seremos como aquella mañana tercera, inesperada, subversiva, rebelde, como aquel amanecer insumiso que no se resignó a la derrota a manos de los mercaderes de la muerte. Saldremos de la tumba privatizada para perfumar los jardines de la vida, para abrazar a quienes lleguen con los corazones tristes y la desesperación a cuestas. Nos alumbrará el sol de las madres y nos arroparán arrullos de abuelas. Su luminosidad resistente será como una suave brisa que animará nuestros espíritus. Y las heridas serán una vez más memoria de los torturadores de siempre, memorias de los odios y misericordias, memoria de todas las ambiciones, las insensibilidades, las negaciones, las traiciones y las cobardías
que han crucificado la solidaridad. Saldremos a visitar a quienes con sus puertas cerradas mascullan broncas o esconden miedos. Y encenderemos tempraneros fuegos en las orillas que habitan las gentes humildes para compartir juntos y juntas las alegrías de los reencuentros, la comida y el vino que renuevan y la esperanza de los amores que triunfan sobre los odios más crueles. Iremos casa por casa a insistir con el otro mundo posible sin pedir nada a cambio, porque la bendición del buen vivir solo es posible desde la gracia. Repartiremos abrazos compasivos y miraremos de frente porque nada tenemos que esconder y no podrán desaparecernos. Y si se nos ríen o nos insultan o nos maltratan o nos persiguen, sacudiremos nuestras sandalias y abriremos rumbos nuevos con la esperanza como horizonte. Somos la mañana tercera, insumisa y resistente, y no podemos callar el anuncio revolucionario, a pesar del pacto asesino de los guardianes del Dios mercado y de la complicidad de los cobardes. La vida ya ha triunfado. Hijas e hijos del amor y de la luz, aquí estaremos, maestro Dussel, como siempre, para seguir sembrando jazmines en el jardín de las resurrecciones. Muchas gracias.